Queridos hermanos y amigos, bienvenidos en el estudio del Departamento de Escuela Sabática en la Asociación General. Tenemos una nueva lección de la Escuela Sabática, un otro héroe de la fe. Y estamos juntos con nuestro querido pastor Ajucum, que nos visita de Puerto Rico. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, hermano Petkov. Es para mí un gran privilegio poder participar aquí con usted y gracias por la invitación que me da. Muchas gracias. También compartir con nuestros amados hermanos. Amén, amén. Muchas gracias. La alegría es compartida. La alegría es compartida. Nuestro querido hermano Ajucum es presidente de nuestra asociación en Puerto Rico y miembro del Comité de la Unión Americana, y muchos lo conocen con su programa de radio y también programas por internet también de salud y temas espirituales. Con ayuda de Dios queremos ahora proceder con nuestra lección, y antes de entrar en los detalles nos gustaría invitar a nuestro Señor para que Él nos inspira con una oración en silencio. Amén. Como siempre vamos a hacer un repaso corto de la estructura de nuestra lección, y tenemos una lección maravillosa, sin temor a los leones, una lección que yo creo que hasta los niños conocen muy bien el contenido, así que no debemos perder mucho tiempo en la historia o el contenido de la historia de Daniel y qué ha sucedido. Pero sí podemos hacer, por ejemplo, comparaciones con el tiempo del fin y con las experiencias de los fieles del último tiempo, que muchos de ellos se van a repetir. Siguiendo adelante, vamos a ver, aquí tenemos un testimonio de introducción y después entramos directamente en el tema de la acción. Daniel en una posición destacada. Vamos a ver qué posición tenía Daniel, el ejemplo que él tenía o daba con su comportamiento y su trabajo, que todo eso es un ejemplo muy importante para todos los cristianos. También el otro subtítulo, celosos y astutos. Vamos a ver cómo reaccionaban los colegas de Daniel en ese caso. Y de esa forma vamos a ver que una forma muy parecida, muy semejante, es la experiencia prácticamente de todos los cristianos fieles. Ellos se encuentran con una reacción semejante en que se enfrentó aquí Daniel. Siguiendo adelante, vamos a ver el otro subtítulo, las acusaciones del enemigo. Y aquí tenemos el caso específico de Daniel, pero este caso no es el único. Sabemos que Jesucristo fue acusado, todos los profetas de Dios fueron acusados, entonces podemos ver que ese es un principio que acompaña a todos los fieles en su vida. Ellos se enfrentan con las acusaciones del enemigo porque el enemigo intenta de destruir su influencia. Seguimos adelante, y aquí es muy interesante ahora la reacción que tiene Daniel y cómo responde él a las acusaciones. La fe de Daniel a pesar de la muerte inminente. Bueno, podemos ver que qué comportamiento tiene Daniel en esa situación difícil, y de ahí podemos observar algunas lecciones muy importantes para nuestra vida espiritual, y también como una lección extendida pensando en el tiempo del fin, de la persecución, de la ley dominical y todos los eventos que nosotros conocemos que están prácticamente predecidos por nuestro Señor Jesucristo en San Mateo capítulo 24, o las otras profecías de Daniel y Apocalipsis. Victoria y prosperidad es el último subtítulo que abarca las dos últimas preguntas,
y eso es muy importante que nosotros tenemos un poco más tiempo para esas dos preguntas. ¿Por qué? Porque es muy importante que nos concentramos de la parte positiva de la lección. Nuestra fidelidad no es por el miedo de que podemos perder la vida eterna, pero por el gozo de la victoria y por el amor de nuestro Señor Jesucristo. Seguimos ahora adelante con nuestra lección y podemos gozar de los comentarios de nuestro querido pastor Ajucum, que nos visita de Puerto Rico. Vamos a regresar en la primera pregunta, y la primera pregunta es: ¿qué posición de alto liderazgo ocupó Daniel en el reino medo-persa bajo Darío? Veremos en el libro de Daniel que Daniel prácticamente estaba en Babilonia primero, y ahí empezó con una carrera muy avanzada, muy requerido por el emperador Nabucodonosor en su tiempo, pero ahora en esa elección lo vemos en otro reino. Tenemos el rey Darío, y es el reino de Medo-Persia. ¿Y qué posición tenía Daniel en esa situación? Bueno, hay que destacar un poquito. En la nota de introducción tenemos algo muy importante acerca de Daniel. Daniel era un hombre fiel, fue un hombre leal a Dios, tenía como regla de fe o de principio la santa ley de Dios, y él quería siempre, en todas circunstancias, bajo cualquier circunstancia, ser fiel a Dios, permanecer fiel a sus principios. Y eso le costó, ¿qué cosa? Le costó la amenaza, le costó la envidia, le costó también, el ser lanzado en el foso de los leones. Yo quería hablar un poquito sobre los leones, porque estos animales definitivamente no andan como andan los perros, como andan los animales domésticos. Estos animales tienen que estar enjaulados. ¿Por qué? Porque son feroces, son animales carnívoros, son salvajes. Entonces, en el tiempo de Daniel, pues no era la excepción. Había en la corte, en el reinado de Medo-Persia, también estaban los leones, había un foso de leones, y prácticamente era el lugar donde tenía que ir a parar un fiel siervo de Dios como Daniel. Ahora, la posición que este hombre ocupó debido a su fidelidad, pues el rey Darío notó en este hombre altas cualidades. El hombre era inteligente, era sabio, era de gran conocimiento, pero tenía también, por sobre todas las demás autoridades, tenía también el hombre dones que Dios le había concedido, y eso lo hacía definitivamente superior a los demás. Muchísimas gracias. Él tenía los dones de profecía. Él profetizó prácticamente que el imperio babilónico va a ceder y que el imperio medo-persa va a aparecer. Así que el emperador Darío sabía que ese hombre es muy especial. Además, vamos a ver que él fue muy fiel. Él no podía mentir, no se dejaba influenciar en la corrupción. Fue un hombre fiel, un hombre de confianza. Muchas gracias, muy importante. Seguimos adelante con la próxima pregunta. Ahora, estaban los otros presidentes y gobernadores contentos de tener a Daniel por encima de ellos. Bueno, quizá antes de contestar vamos a recordarnos la estructura que tenía Darío. Él tenía 120 príncipes sobre, me imagino que tenía 120 provincias, algo semejante, o naciones. Entonces ahí tenía esos 120 príncipes, pero encima de los príncipes tenía tres presidentes. Muy bien estructurada el sistema, que debían supervisar todo además. Pero de los tres presidentes, el primer, o lo más querido, o el más confiado,
o el supervisor de todos, vamos a decir, fue Daniel. Y imagínense que Daniel es un judío, un extranjero, vamos a decir, para los otros príncipes. Entonces, vamos a ver. Y perdone, hermano Petkov, pero esto era lo que no alegraba, no satisfacía a los demás funcionarios. Así es. Eso le acarrió a Daniel la envidia, porque era definitivamente superior a ellos. Así es. Así es. Y vamos a ver, ¿estaban los otros presidentes y gobernadores contentos a tener a Daniel? No. Y si no, ¿por qué no están contentos? Bueno, porque... Tener un jefe sabio, ¿dónde es el problema? Sí, todo lo contrario. Bueno, se hubieran sentido apoyados, bastante seguros, pero todo fue contrario. Entonces, porque vieron que también Darío se había dado cuenta de las cualidades, obviamente, conocía de las cualidades del profeta Daniel, y entonces a la hora de colocarlo en un puesto superior por sobre ellos, pues eso les trajo ya a ellos el malestar. Ellos decían o deseaban bajar esa, vamos a decir, popularidad o esas ventajas que el profeta tenía. Muchas gracias, muy interesante. Siempre cuando hablamos de príncipes y gobernadores, siempre entendemos que ellos fueron involucrados con la transmisión de los taxes, de los impuestos sobre los pueblos. Entonces, ¿qué sucedía muchas veces? Es que esos príncipes guardaban partes de ese dinero y no lo entregaban al rey. En ese sentido, Daniel le molestaba mucho, porque Daniel no se dejaba en la corrupción, no permitía la corrupción en el reino, y por lo tanto ellos no podían beneficiarse suficiente por su con su posición que tenían. Y eso se puede ver más adelante, cuando podemos ver de qué forma ellos querían atraparlo. Fue una cosa bien astuta, fueron gente no honesta, deshonesta, gente que buscaban una forma conquiera para atrapar y hasta eliminar, a matarlo. Sí. Es una cosa muy peligrosa. Seguimos adelante, porque eso es una parte conocida de la historia de Daniel, pero en lo mismo tiempo, ¿qué vamos a decir? ¿Qué va a suceder con los cristianos en los últimos días? Bueno, la misma suerte. Todo aquel que quiere ser leal a Dios, quiere ser fiel a los principios divinos, pues tendrá que subir alguna consecuencia como este profeta. Pero lo lindo de este hombre, Daniel, es que él no titubeó, no tambaleó en cuanto a su fe. La lección nos va a decir que este hombre, lejos de separarse de Dios y de debilitarse en la fe, todo lo contrario, se aferró más a la fe, a la oración, que es una necesidad del alma, y buscó a Dios fervientemente. Muy interesante, muy bien. Prácticamente en los últimos días la acusación contra el pueblo de Dios va a ser que ellos guardan el sábado. Van a decir, bueno, esa gente guarda el sábado y por eso vienen todas las desgracias sobre la tierra. Y en todos los tiempos, hermano Petkov, los fieles, los pocos fieles que conforman el pueblo de Dios han sido objeto de persecución debido a su fe, debido a sus principios. Sucedió en el tiempo de Esther. Describe ahí que un pueblo, dice, pequeño, que guarda las leyes de Dios, no le conviene a la gran mayoría que vivan. Esto es en todos los tiempos la persecución contra los fieles. Exactamente. En el momento en que nosotros declaramos que somos pueblo de Dios, que guardamos la ley de Dios, inmediatamente los vecinos, el otro dicen, vamos a ver si él no va a errar en algo. Exacto. Vamos a estudiarlo. Buscan cualquier otra. Vamos a buscar cualquier otra, porque claro, de esa forma, si encuentran un fallo, un error, entonces tienes ellos la excusa también a transgredir la ley de Dios, porque dicen, mira, este que se llama y que dice que es el pueblo de Dios y todo eso, él no guarda la ley, y como yo tampoco lo voy a guardar.
Así que ese es un desafío. En el momento cuando nosotros declaramos nuestra posición de fe, es un desafío para los impíos. Y eso es que sucedió. Bueno, ¿qué trampa inventaron ellos? ¿Y cómo buscaban la trampa ellos? Bueno, ellos fueron al rey, ¿verdad? Sin el consentimiento de Daniel. Así es. Vinieron estos gobernadores, se juntaron y luego presentaron una situación ante el rey. Pidieron al rey que hiciera un edicto. Más bien, ellos habían formulado ya el edicto y solamente le pidieron al rey que estampara su firma. Entonces vinieron al rey y le dijeron, pues pedimos que ninguno del reino clame en busca de ayuda a su Dios, a ningún Dios ni a ningún ser humano. Así que pedimos que el rey firme un edicto para que todo aquel que sea o fuere hallado clamando a su Dios sea echado en el foso de los leones. Muchas gracias. Interesante. Buscando todo, dice que no encontraron nada en él, ni en palabra, ni en comportamiento, no podían acusarlo en nada. Entonces dijeron, vamos a buscar algo en su religión y ahí lo vamos a atrapar. Entonces es cuando prepararon este edicto y prácticamente que atraparon primero fue el rey, porque el rey no se dio cuenta qué es lo que estaban tramando, sí. ¿Qué propósito tiene esta ley? Y como en ese tiempo fue algo común que los reyes le adoraban como emperadores, como dioses, entonces él se dejó engañar, vamos a decir, manipular por sus empleados. Sí. Pero siguiendo adelante, la pregunta número 3 dice, ¿acaso Daniel llevó una objeción al rey en cuanto a este decreto injusto? Es muy interesante ahora la reacción de Daniel. ¿Qué hace él? Daniel no formaba parte, lo dijimos en la anterior pregunta. Sí. No sabía qué era lo que estaban planificando aquellos hombres, aquellos oficiales, aquellos funcionarios. Exactamente. ¿Vino a darse cuenta Daniel hasta cuándo? Una vez que el rey había firmado el edicto. Exactamente. ¿Y qué sucede entonces ahora? Bueno, la pregunta nos dice, ¿acaso Daniel llevó una objeción al rey? ¿Se defendió Daniel? ¿Presentó él apelaciones? ¿Presentó recursos para que no se ejecutara esa ley? En su caso, ¿verdad? ¿Qué hizo? Definitivamente, la escritura nos dice que Daniel, en vez de acudir al hombre, en vez de acudir utilizando recursos humanos, vino a Dios. Y dice la escritura que de rodillas delante de Dios buscaba ayuda de lo alto. Muy interesante. Me imagino que Daniel también tenía amigos dentro de liderazgo. Él podía montar una intriga también. Él podía llamar a sus amigos y montar un levantamiento, vamos a decir, contra esta gente, pero él no hizo nada. Él buscaba solo la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. En eso él tampoco erró. Como fue un hombre perfecto, en eso también y tenía una reacción perfecta. Y es que como él era leal a sus principios y a sus buenos hábitos y costumbres, oraba 3 veces al día y él no bajó la guardia. Definitivamente, cuando se entera de que el edicto ha sido firmado, él, dice el pasaje que nos ocupa, oraba 3 veces al día y daba gracias a Dios. No cerró las ventanas, No. no se escondió, tampoco corrió por su vida, porque podía escapar. Yo creo que se escaparía Darius, el rey, como fue amigo del rey, el rey no lo debía buscar mucho, pero no, él no hizo nada de eso. El único que él continuó a hacer su tarea
y sus oraciones como siempre, así como que nada ha sucedido. Y eso, algo parecido va a suceder, creo yo, en los últimos días. ¿En qué sentido? En el sentido de que los fieles van a ser acusados. Y un edicto contra nuestra fe estamos esperando. Es la ley dominical. Es una ley que, bueno, no está tocando cualquier punto criminal de nuestra vida, porque esperamos que nada pueden tocar en nosotros, pero entonces va a ser el Satanás va a decir, vamos a buscar un punto de la fe para Exacto. eliminar el pueblo de Dios, en la misma forma como los colegas de Daniel, y eso va a ser el punto del sábado. Y es que a medida que se dan situaciones en la naturaleza, en el mundo, convulsiones, conflictos, desastres, se va a culpar finalmente al pueblo de Dios de ser el causante de todo este tipo de situaciones. Por eso, en el caso de Daniel encontramos a un hombre, como lo hemos venido diciendo, que gracias a su fidelidad, gracias a su lealtad a Dios, se mantuvo, y a pesar de la amenaza, a pesar de las fieras que pues se creía que iban a devorarlo, salió ileso. Muchas gracias. Seguimos adelante en nuestra lección en pregunta número 4. ¿A quién presentaron sus acusaciones los enemigos de Daniel después que Daniel oró a Dios como siempre lo había hecho? Bueno, astutamente van entonces de regreso al rey, y le hacen recordar. Miren lo que le recuerdan al rey. Tú firmaste un edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. ¿Y el rey qué respondió? El rey dijo, es verdad, así es. Ellos lograron sacar que el rey confirmara o reafirmara el edicto. Y entonces, presentan ellos los cargos contra Daniel. Y entonces le presentan al rey que hallaron a Daniel orando a su Dios, con las puertas abiertas, con toda libertad, vieron y escucharon a Daniel orando. Y ahí está ahora la acusación. Así está, así es. Y es interesante que el rey intentó todo un día a buscar una forma a salvar a Daniel y no lo logró. Porque, claro, bueno, él es el rey, me imagino que él con qué tiempo puede deshacer sus edictos, pero, bueno, eso va a costar su autoridad, eso le va a costar mucho, mucha pérdida de confianza de parte de sus empleados y del pueblo como tal, así que no pudo hacer nada. Pero así en la misma forma, cuando sale el edicto de la ley dominical, muchos de los políticos, la gente de influencia, jornalistas, gente importante, van a salir en defensa del pueblo de Dios. Así de la misma forma, ellos van a intentar de defender los derechos humanos, los derechos religiosos, la libertad y todo eso. Así que otra vez podemos ver un paralelo con el último tiempo. Y yo lo que quisiera destacar de esta pregunta es que si una ley, un documento firmado por un hombre, le dieron tanta validez y que no podía quebrantarse bajo ninguna circunstancia por 30 días, ¿cuánto más la ley de Dios? Así es. La ley de Dios es inquebrantable. Dios la hizo, la escribió con su propio dedo. Y es inmutable. Y de una forma semejante, él no pudo deshacerse de la ley, entonces, y quería salvar al hombre, entonces la única forma fue a enviar su propio hijo como una ofrenda, como un sacrificio. Así es. Así es. Con la ayuda de Dios seguimos adelante, porque tenemos ahora la reacción de Daniel. Tenemos tres partidos, vamos a decir, en esa lección. El partido de los empleados enojados y empleados llenos de amargura y odio
tenemos el partido del rey Darío que intenta de hacer algo, y tenemos también Daniel, el Hijo de Dios. Y vamos a ver qué sucede, la pregunta número 5. Aún ante la muerte, ¿qué fe y firmeza mantuvo Daniel? Y aquí tenemos un principio que encontramos prácticamente en todos los siervos de Dios, en todos esos héroes de fe. Tenemos este mismo espíritu y esta misma decisión. ¿Qué decidió Daniel en ese caso? Bueno, el caso es que debido a que la ley estaba vigente, pues definitivamente, trajeron a Daniel. Y ahora el rey, con dolor de su corazón, tuvo que hacer que esa ley se cumpliera, echando entonces a Daniel al foso de los leones. Pero es muy importante lo que dijo el rey cuando dijo: el Dios a quien tú sirves te librará de los leones. Eso, bueno, es interesante notar la declaración del rey. El Dios tuyo a quien tú sirves, Él te librará de los leones. Esta fue la situación de Daniel. Ahora, ante la muerte, prácticamente ante el peligro que tenía de perder la vida en el foso de los leones. Pero, ¿qué fe y firmeza mantuvo Daniel? Definitivamente, la Escritura nos habla de que él se mantuvo fiel, firme, sin temor a la muerte. Ahora, conociendo la integridad y la fidelidad del profeta, ¿qué convicción expresó el rey? Es muy importante lo que el rey le dice entonces, vuelvo y repito: el Dios a quien tú sirves, Él te librará. Entonces entendemos que Daniel también hizo un trabajo con el rey. Él presentó delante de él el Dios de los judíos. Correcto. Entonces, no solo que Daniel tenía una confianza de su Dios, pero ahora vemos que el rey también tenía una confianza de este mismo Dios. Exactamente. Y en una forma semejante vemos, la lección pasada hablaba del rey de Siria, que no tenía nada que ver con el Dios de los hebreos, pero con una confianza plena envió su general con una carta oficial diciendo: aquí te voy a enviar mi general, cúralo de su enfermedad, porque tienes profetas y tienes un Dios que puede hacer esos milagros. Entonces vemos que las noticias, la buena nueva fue compartida, Daniel no trabajaba solo, él también hacía una obra misionera en este lugar. Y como siempre, como usted dijo, bueno, los fieles de Dios prefieren morir, pero no transgredir la ley de Dios. Y tampoco Daniel se asustó o se atemorizó ante la situación. Más bien, él inclusive, como usted lo dijo también, Daniel hizo obra misionera con el rey, pues, porque el rey definitivamente en el fondo él creía en el Dios de Daniel, pero como había un antecedente, ahí él había firmado una ley que tenía que cumplir. Así es. Seguimos adelante entonces. ¿Qué sucede? La pregunta número 6. ¿Cuán firme era la fe de Daniel cuando fue echado en el foso de los leones? Aquí tenemos un león en el fondo de nuestro cuadro, sí. Y gracias al Señor que es solo un cuadro, porque está muy cerca. Pero el león, como usted mencionó en el principio de la lección, es un animal que transmite terror. Sí. Cuando uno lo ve, ya tiene miedo, ¿no? Nada más por verlo. Así que los leones son fuertes, son grandes, pesados, animales que no pueden ser vencidos solo por algunos héroes de la historia de la
humanidad que podían luchar con los leones. Pero Daniel no es un luchador, no es que Daniel se preparó a luchar con los leones. A domar no. a los leones, ¿no? Exactamente. Exactamente. Él no luchó con sus enemigos, él no luchó con el rey, él no intentó huir por la responsabilidad que tenía. No, él enfrentó todo por fe. Y eso es que va a suceder en los últimos días. Pero vamos a ver qué pasó con Daniel y con ese foso de los leones. Bueno, la historia nos dice que Daniel fue liberado de los leones. Ángeles vinieron y taparon la boca de los leones y no le hicieron daño. Pero algo interesante sobre los versículos de nuestra pregunta número 6. ¿En qué situación quedó el rey una vez que el profeta quedó encerrado en el foso de los leones? ¿Cuál fue su situación? ¿Cuál fue su condición ahora ante una situación de muerte segura, según él, ¿verdad?, que iba a sufrir el profeta? Pues él dice en la escritura que no podía dormir, no pudo dormir esa noche, no pudo beber, no había líquido o comida, ni música que le podía levantar el ánimo, porque el hombre estaba muy triste porque un gran oficial suyo, un gran gobernador como Daniel, había sido echado al foso de los leones. Ahora, ¿cuán firme era la fe de Daniel cuando fue echado en el foso de los leones? Definitivamente, él tenía la plena convicción de que Dios lo iba a librar de la boca de estos animales feroces. ¿Cómo el Dios vivo en quien confiaba Daniel pudo guardar a sus siervos de las bestias salvajes? Definitivamente, el profeta ahora constata de que el Dios de Daniel había actuado en el foso de los leones, viniendo en auxilio de su siervo. Y ahora cuando el rey llama, pues nota que el profeta está vivo y ahora le dice: el Dios tuyo te ha librado. Entonces Daniel ahí definitivamente tuvo la oportunidad también de testificar vívidamente las maravillosas obras de Dios, la maravillosa obra de Dios a través de ese milagro de haber protegido a su siervo de caer en las garras de los leones. Muchas gracias. Interesante que Daniel no temía la muerte, no temía, así como también los tres amigos que él tenía, Sadrach, Mesach y Abdenago, no temían la muerte. Decían: rey, si Dios no quiere liberar, no va a liberar, y si no, tampoco vamos a adorar tus imágenes. Correcto. Así es. Eran resueltos esos hombres. Resueltos. Son gente de fe, de principios, que no se dejan manipular. Correcto. Por las circunstancias. Eso es prácticamente una doctrina muy equivocada que se está introduciendo en el cristianismo y en el adventismo muy fuertemente hoy día, que las circunstancias, bueno, pueden justificar una transgresión de la ley de Dios, pero no para ese hombre de fe. Este hombre era de principios. Exactamente. No actuaba por sentimientos, por emoción, ni por sensacionalismos. El hombre era de principios, era firme. Exactamente. Y así deben ser también los que se preparan para los últimos Correcto. días. ¿Por qué? Porque van a enfrentar el mismo desafío. Quizá no va a ser un foso de leones, pero va a ser el cárcel, va a ser la muerte, va a ser diferentes formas de peligro y de castigos que va a ser enviados por los gobiernos terrenales en ese tiempo. No, y acordémonos también que Primera de Pedro capítulo 5 y versículo 8 nos dice que el diablo anda como león rugiente. Exactamente. O sea, también nos esperan a nosotros. Leones. Hay que enfrentar los leones de todas maneras. Sí. Sí, es interesante, muy interesante. Gracias. Bueno, seguimos adelante y vemos ahora, bueno, hay más detalles en la historia que quizá no es necesario a extendernos, pero sabemos, por ejemplo, que el rey selló este foso con su sello
que él hizo después cuando Daniel salió, los enemigos como vieron ese milagro, entonces acusaron al rey que él debía ordenar que los leones comían demasiado, entonces no, los leones no tenían hambre, y por eso entonces es cuando la ira del rey se revela. Entonces todos ellos fueron a ver si los leones tienen hambre o no tienen hambre. Pero esa no es la parte importante de esta historia. La parte más importante es en la última pregunta. Gracias de la plena confianza en Dios. ¿Por qué fue salvado Daniel? ¿Y qué gran efecto tuvo esta prueba sobre el rey? Y prácticamente sobre todo el reino de Medo-Persia. Daniel dice, el Dios a quien yo sirvo, mi Dios me libró. Ese es un testimonio vivo. Y ahora encontramos al rey también declarando al Dios de Daniel como el Dios que hace maravillas. El Dios lo presenta el rey como el Dios de Daniel, un Dios que libera, un Dios que salva, un Dios que protege, un Dios que cuida. Bueno, Dios es todo definitivamente para aquellos que confían plenamente en Él. Amén, amén, amén. Es un eco increíblemente grande. Así como la curación de Naamán fue un hecho de que se hablaba, dicen los testimonios, cientos de años después de eso se hablaba cómo se curó la lepra del general, y se curó en Jordán, y se curó en Israel, un profeta israelita. Así también aquí se hizo un decreto nacional, internacional en ese caso, que todos deben adorar al Dios de Daniel, porque no hay otro que salva. Es increíble ese testimonio. Por eso yo creo que es importante la predicación. Correcto. Es importante, pero una demostración de fe es lo más importante que hay. Correcto. Porque de la misma forma como Daniel predicó al rey, él hablaba de su Dios, pero cuando él se puso firme y hasta la muerte, entonces cuando el rey entendí que de verdad es un Dios que merece ser adorado. Y las palabras mismas del rey dice, porque Dios es el Dios de Daniel, es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. O sea que el rey tuvo que reconocer definitivamente a través de ese testimonio viviente el milagro que Dios hizo en la vida de Daniel. Ahora el Dios de Daniel es un Dios viviente que permanece para siempre y que cuida y que protege, y por lo tanto, como usted dijo, el decreto ahora se invierte. Ahora todos tienen que caminar en la presencia de este Dios, tiemblen en la presencia de este Dios, teman en la presencia de este Dios de Daniel. Así es, así es. ¿Algunas palabras en el fin de la lección, pastor? Bueno, esta lección nos deja a nosotros una gran enseñanza, pastor Petkov, definitivamente. Porque la lección, pues de hecho, tal vez la conocemos desde muy pequeña, muy pequeña es esta historia del profeta, pero nos deja a nosotros una enseñanza, que en los tiempos de circunstancia, en los tiempos de emergencia, en los tiempos de peligro, no debe languidecer nuestra fe, no debe tambalear. Y recordemos también lo que dice la pluma inspirada, que en tiempos de emergencia la neutralidad es pecado. ¿Qué hubiera pasado si Daniel se hubiese asustado ante la amenaza, ante el peligro, ante los leones, ante el rey, ante sus compañeros? ¿Qué hubiese pasado si Daniel, en vez de clamar a Dios, hubiese venido a clamar a los hombres? No hubiese sido una segura victoria, hubiese sido un fracaso para él. Pero bendito sea Dios, que hombres como Daniel nos enseñan que sí se puede, ¿verdad? Con la ayuda de Dios, triunfar y salir victoriosos sobre cualquier amenaza, cualquier situación que venga a amenazar nuestra vida. Amén, amén. Queridos hermanos y hermanas, queridos amigos,
tenemos una lección muy interesante. Entendemos que por fe no debemos obedecer las circunstancias. En contrario, por fe podemos cambiar las circunstancias. Dios cambia las circunstancias si nosotros somos fieles a su ley, a su fe, y por amor de Dios no cedemos en los peligros. Que Dios le bendiga y le guarde. Ten buen ánimo, disfruta esta lección y con la ayuda de Dios nos vemos el próximo sábado. Amén.